Bendiciones, queridos y apreciados hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora. Gracias a usted por dejarnos entrar a su hogar y ser de bendición para esta reunión que se tiene en la familia de nuestra iglesia. Pedimos a Dios que ustedes sean bendecidos y que la instrucción que vamos a recibir de la palabra sea de mucho provecho para nuestra vida cristiana y para el desarrollo de lo que es esa vida que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Recordemos, queridos hermanos, que el tema que estamos tratando en base a la carta a los Filipenses es gozo en la adversidad. Y hoy vamos a estar considerando el capítulo 3. Pero antes de eso vamos a pedir a Dios que nos dirija por medio de su Santo Espíritu. Acompáñenme a orar, le invito a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Oremos. Bendecimos y alabamos tu nombre, Padre Celestial, por ser tan bueno de darnos vida, darnos salud, darnos bienestar, darnos la paz que solo tú puedes poner en nuestras mentes y corazones. Y gracias porque nos das esperanza de que acudimos a ti para encontrar solución a nuestros problemas y necesidades que la vida nos permite experimentar a través de las circunstancias que nos rodean. Pedimos que seas tú bendiciendo cada familia, cada hogar. Mira, Señor, ahí en esos hogares están los niños, los jóvenes, los adultos, y todos necesitamos de ti. Pedimos que tú te manifiestes supliendo toda necesidad para el niño, para el joven y para el adulto. Padre, ahora te pedimos, te rogamos, nos ayudes con tu Santo Espíritu a comprender lo que nos vas a decir en este estudio, en este capítulo 3 que vamos a considerar en esta noche. Danos tu bendición y permite que nuestra fe se acrecente cada vez más en base a las instrucciones y el conocimiento que adquirimos de tu palabra. Rogamos una vez más, Padre Santo, porque te manifiestes dando una solución a este problema, de esta enfermedad que ha abarcado todo el mundo, y todas las personas tienen infección y no hay manera de curarse. Por eso pedimos que seas tú el que obre, trayendo una solución para que se pueda normalizar toda la situación a nivel mundial. Rogamos esto y lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ya les había hecho saber que íbamos a estudiar en la carta a los Filipenses capítulo 3. Pero antes de entrar a ese capítulo, quisiera enviarles un saludo de parte de nuestra iglesia, Iglesia Bautista Getsemaní, y de su pastor, su servidor Rogelio López. Reciban un saludo cordial, afectuoso, lleno de amor, en el amor de Cristo Jesús, cada uno de ustedes. Bien, abramos nuestras Biblias entonces a el capítulo 3 en la carta a los Filipenses. Voy a leer los versos del 1 al 6. Dicen así los versículos del 1 al 6. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice el apóstol Pablo, el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Las descripciones que nos da el apóstol en cuanto a su testimonio de lo que ha sido el proceso de su vida religiosa. Recordemos, hermanos, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos en el capítulo 2 de esta carta. Ahí en ese capítulo, el apóstol Pablo nos habló sobre el vaciamiento de Cristo
En otras palabras, el autodespojo, pues nadie lo obligó a venir a este mundo a morir en una cruz por los pecadores. El autodespojo permitió la adición de su humanidad. Hubo cambio de forma, pero no del ser divino. Se hizo hombre para poder morir. Tomemos nota de esto. No se hizo serafín, no se hizo querubín, no se hizo arcángel, no se hizo ángel. Porque ninguna de estas formas puede llenar el requisito de morir en la cruz. Se despojó no de su deidad, sino de su gloria y privilegios celestiales. Veamos algo respecto a eso expresado por Jesús allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso número 5. Jesús se expresa en esa oración de la siguiente manera: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa fue su expresión y nos ayuda a comprender lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 2 sobre el vaciamiento de Cristo Jesús. Se encarnó para tomar forma de hombre. Para poder morir tenía que hacerse hombre, tenía que hacerse humano. Y eso es lo que nos está dando a conocer el apóstol Pablo, para que el cristiano tenga una mejor comprensión de lo que fue la obra de Cristo Jesús. Y termina el capítulo 2, se va a ver al final del capítulo 2, él termina ese capítulo dándonos ejemplos de Timoteo, de Epafrodito y del mismo apóstol, para enseñarnos la doctrina de la humildad y de la unidad. Ahora, en este capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a hablar sobre la mente espiritual, ya que demasiados cristianos se involucran en las cosas terrenales y pierden el gozo y la paz, y nos va a presentar la biografía de su vida en tiempo pasado, presente y futuro, que son tiempos aplicables también en la experiencia de todo cristiano. Pero vamos a dejar que él nos dé a conocer lo que cree conveniente, tanto para los filipenses como para nosotros. Del verso 1 al verso 11, él expone ahí y llama a ciertas personas, los llama perros, malos obreros, mutiladores del cuerpo. Y así se describe él, así los describe a los falsos maestros, que en la época en que Pablo estuvo viviendo, la mayoría eran judíos. Personas que estaban contaminando, por así decir, la pureza de la sana doctrina y amenazando infectar a los nuevos creyentes en Cristo. Y esa es la manera que él los cataloga. Ahora bien, nosotros, queridos hermanos, en base a estos conocimientos, debemos cuidar que nuestro corazón no se infecte, ni nuestra mente se desvíe de la sana doctrina. Y él se refiere en este caso que está explicando aquí al acto de la circuncisión como un rito religioso sin ningún beneficio espiritual. Pero el versos 4 al 6, él nos habla sobre el conocer a Cristo. Y el conocer a Cristo es una renuncia total al pasado. Y el apóstol Pablo, acuérdese que está dando su testimonio ahí, era religioso antes de ser salvo, pero su religión no pudo salvarle. Los falsos maestros depositaban su confianza en la carne, es decir,
en el hecho de que eran descendientes de Abraham y en que fueron circuncidados. Y por eso llegaban a jactarse de ser verdaderos judíos. Era su argumento. Y al ver la descripción del apóstol Pablo en cuanto a su experiencia con Cristo Jesús, podemos ver que Pablo tuvo que perder su religión para poder hallar la vida eterna. El apóstol tenía la mejor reputación posible como rabí judío que era. Por nacimiento, como él describe ahí en estos versos, por nacimiento y educación, el apóstol Pablo sobrepasaba con mucho a todos sus amigos. Su religión judía para él significaba vida o muerte, e incluso perseguía a quienes diferían con él. Y ahí lo dice aquí en estos versos que leímos, que él trató de destruir la iglesia en obediencia y fidelidad a sus convicciones. Fue muy estricto, revela él también, en el cumplimiento de la ley. Sin embargo, cuando se encontró con Cristo, notemos lo que nos va a decir más adelante del verso 7 en adelante. Consideró todos sus logros carnales como basura ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ve el verso 7, él dice que cuidadosamente se vio por lo que era y decidió que toda su religión y honores mundanos no valían la pena. Y cuando uno analiza eso, surge una pregunta. ¿Qué obtuvo mediante su fe en Cristo? Y uno encuentra ahí mismo la respuesta. Obtuvo justicia. Y vamos a resumir esa respuesta. Una cosa es ser, dentro de este contexto, como él está explicándolo aquí, una cosa es ser lo suficientemente religioso como para entrar en la sinagoga, y otra muy diferente, ser lo suficientemente justo como para entrar en el cielo. Por eso le dije que la respuesta era, obtuvo justicia. Ahora bien, recordemos, queridos hermanos y hermanas, que la vida en Cristo no es continuación de la vida anterior. La vida en Cristo es una nueva vida bajo la justicia de Dios por la fe. La nueva vida tiene nuevas metas. Ahora él va a dar detalles sobre los versos 12 al 16, en donde ya nos expuso parte de su pasado, ahora nos va a exponer parte de su presente, que como dije hace un momento, puede aplicarse al presente nuestro, puede aplicarse lo que ha experimentado Pablo al pasado nuestro. Ahora vamos a ver lo que expone sobre el presente del cristiano. El apóstol no dudaba de su salvación. Eso queda claro ahí, porque él va a tocar un tema que no se refiere a salvación, sino a la santificación. Por eso le hago la aclaración. El apóstol no dudaba de su salvación. Sabía que nada podría apartarle del amor de Dios. Y eso lo confirma él allá en la carta a los Romanos, capítulo 8, versos 38 al 39. Pero aquí en este pasaje, él nos habla de la santificación. Nos habla de la santificación, nos habla de el crecimiento y el progreso en la vida y el servicio cristianos. Tres cosas están involucradas en lo que él va a escribir en esos versículos del 12 al 16. No se olvide de esto. La santificación, el crecimiento y el progreso de la vida y el servicio cristiano. Ahora surge una pregunta también. ¿Cómo alcanzamos la meta que Dios ha fijado para nosotros? Y al menos encontramos tres cosas que quiero compartir con respecto a esto, que él está enfatizando y exhortando en esta carta a los filipenses como a nosotros en este tiempo. Primero, debemos ser sinceros con nosotros mismos. Debemos admitir dónde estamos. Y vea lo que dice el verso 12. No que lo hayas alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Era sincero con él mismo, y uno también tiene que llegar a ser sincero con uno mismo. ¿Hasta dónde yo he llegado? Todavía no he alcanzado lo que Dios me ha propuesto como una meta que tengo que llegar a alcanzar. Número 2. Debemos poner nuestros ojos de fe en Cristo Jesús y olvidarnos del pasado. Y eso es lo que nos está dando aquí también como una exhortación en base a su testimonio. Algunos cristianos, queridos hermanos, llevan vidas divididas. Una parte disfruta de las cosas del mundo y la otra trata de vivir para el Señor. Pero recordemos algo que Él nos está enfatizando aquí. Nuestro llamamiento es un supremo llamamiento y un llamamiento celestial. Tenemos que estar bien claros en esto. Y en tercer lugar, que Él nos describe aquí, sacamos esa deducción, debemos limpiarnos de toda contaminación, de carne y espíritu, perfeccionando así la santidad en el temor de Dios. Como Él dice aquí, proseguir a la perfección moral en el sentido de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida y perseguir esa meta. Para alcanzar esta perfección es necesario tener madurez en la vida cristiana. Entonces, hay una recomendación que surge de todo esto y la comparto con ustedes. No permitamos, queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestra vida espiritual se estanque. Prosigamos hasta alcanzar la meta espiritual que nos hemos propuesto. Y los versos 17 al 21, ahí nos va a hablar Él, o nos va a exponer lo que era el futuro para Pablo, lo que es el futuro para el cristiano. El conocer a Cristo implica, queridos hermanos, seguir el ejemplo de hermanos maduros. Por eso Él dice que lo imiten a Él. Y eso es así en la vida cristiana, en la relación de hermanos en Cristo. Uno muchas veces se ve inspirado por otro hermano para seguir su ejemplo, su manera de crecer en la vida cristiana. Y Pablo dice que esto es algo positivo dentro del ambiente cristiano. Y hay algo muy especial que vamos a deducir de esto para que tengamos mucho cuidado de cómo nosotros nos conducimos en el proceso de nuestras vidas cristianas dentro de las congregaciones y fuera de las congregaciones. Conocer a Cristo pues implica, como dice el apóstol aquí, seguir el ejemplo de hermanos maduros. No olvidemos que todo creyente es motivo de observación. Siempre hay quien está cerca y busca ejemplos positivos para seguir. Si no, recuérdese, todo padre de familia, los hijos están observando a su padre, están observando a su madre. Y el padre y la madre son los ejemplos que los hijos siguen. No pierda de vista eso. Debemos ser cuidadosos entonces en nuestro diario vivir, porque no sabemos cuántos están siguiendo nuestras huellas. Y ahí, al uno confrontarse con eso, surge otra pregunta. ¿A dónde los estoy conduciendo? Y aquí hay una advertencia del apóstol Pablo, advirtiendo también de que debemos cuidarnos de cristianos superficiales que fingen ser hermanos, personas que siguen, por así decir, buscando sus propios placeres en medio de conductas desordenadas. Y también hay una recomendación que él da, y es un poco más específica, allá en Corintios. Vamos a ver allá en Corintios. Vamos a Corintios. Ahí hay una recomendación del apóstol para evitar esta clase de hermanos con esta clase de conducta que él va a detallar aquí. Aquí en Filipenses no da muchos detalles, pero en 1 Corintios,
capítulo 5, verso 11, sí los da. Y oiga lo que dice, y bueno, usted lo puede ver ahí en su Biblia. Más bien os escribo, dice, que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque hablábamos en el contexto de que está hablando aquí en Filipenses, de que la recomendación es tener cuidado con hermanos que aparentan ser creyentes y no lo son. Su sistema de conducirse en sus vidas lo revela que no son convertidos realmente, y hay que apartarse de esa clase de personas. Ahora bien, él va a hablar de la mente espiritual. Nada mantendrá espiritual nuestra mente, queridos hermanos, más que la espera de la venida de Cristo por su iglesia. No olvidemos que cuando llegamos a ser miembros de la familia de Dios, en aquel momento en que usted hizo su decisión por Cristo, en que yo hice mi decisión por Cristo, en que toda persona hace su decisión por Cristo, en ese momento llega a ser miembro de la familia de Dios. Y eso no lo debemos olvidar. Nuestros nombres en ese instante también fueron escritos en los cielos. Y allá Lucas capítulo 10, verso 20 nos da esa información, palabras mismas del Señor Jesucristo. Alégrense, dijo, de que sus nombres estén inscritos en los cielos. Y Pablo nos está recordando eso en estos versículos, especialmente el verso 20. Estamos haciendo eso, de observar, de considerar y ver los contextos bíblicos que nos afirman que es una realidad. Hemos sido hechos miembros de la familia de Dios, nuestros nombres están escritos en el cielo. Llegamos a ser entonces ciudadanos del cielo. Esto quiere decir que el creyente vive para la gloria del cielo, por así decir. Cada ciudadano debe honrar a su patria, y de seguro que el creyente honrará al cielo. Aquí nos habla también del futuro, verso 21, del futuro que tiene el ciudadano del cielo. Nuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, ese cuerpo de humillación será cambiado para ser un cuerpo glorioso, un cuerpo semejante al cuerpo que tiene Cristo Jesús ahora. Es maravilloso contemplar todo esto de lo que será nuestro futuro. Y Pablo lo contemplaba y se maravillaba y se gozaba de que él sabía cuál era su futuro. Igual nosotros, queridos hermanos. Esto es para este conocimiento bíblico es para que nosotros sintamos gozo, sintamos felicidad de lo que es nuestro futuro por el sacrificio de Cristo Jesús. Nos beneficia de esa manera. Y es lo que él está aclarando aquí a estos hermanos. Y los hace. Por eso el tema es gozo en la adversidad. Porque aún en medio de las adversidades hay gozo de saber cuál es nuestro futuro, cuál es nuestro final. Nuestro cuerpo de humillación será cambiado para ser un cuerpo glorioso. Ahora, esta declaración que él está haciendo aquí en este verso 21 hace alusión a la perfección que todo cristiano va a experimentar en el futuro. Y al mismo tiempo nos indica la impotencia humana para esa transformación inminente. Pero allá en 1 Corintios también, vamos a ir un momentito ahí a 1 Corintios capítulo 15. También tenemos contexto bíblico de lo que está diciendo aquí en Filipenses, y está en el capítulo 15, verso 53. Dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Perdón, estoy leyendo el verso 54. Es el 53 el que estamos citando en este momento. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y luego dando detalles que ya leí anteriormente sobre lo que sucede con nuestro cuerpo. ¿Acaso no es glorioso el mensaje
de la palabra del Señor? ¿Acaso no es de mucha estimación para nosotros la obra de Cristo Jesús, que nos ha beneficiado de esa manera? Así Pablo está tratando de que estos hermanos se sientan gozosos de lo que son en Cristo Jesús, de lo que tienen en Cristo Jesús, de lo que ya Cristo ha preparado para ellos, para su gloria. Así de que el cristiano debe mantener el gozo, nunca se debe acabar. El gozo lo produce también el Espíritu Santo. Bien, mis hermanos, para concluir lo que hemos podido compartir con ustedes en esta noche, podemos decir lo siguiente: cada creyente debe examinarse a sí mismo y ver en qué está basada su esperanza. Espero que esto le ayude, Dios le bendiga y le ayude a mantener ese gozo que debe permanecer en nosotros todo el tiempo, aún en medio de las adversidades que podamos confrontar en esta vida. Y mi recomendación, por favor, para que en esta noche de oración, por favor, cada hogar que me ha visto, que me ha oído, también tome un tiempecito para orar por los pastores en todo el mundo. Los pastores están confrontando situaciones bastante complicadas. No todas las iglesias tienen las dimensiones apropiadas para abrir los templos, para reabrirlos y tener su membresía, al menos un buen grupo ahí, porque son muy estrechos los lugares que muchas iglesias tienen. Por eso hay problema y tendrán que encontrar una solución y ver de qué manera lo logran hacer. Pero oremos para que Dios les dé sabiduría. Y la otra es de que hay también pastores que están confrontando problemas. Recuerden que no todos los hermanos en nuestras iglesias tienen un razonamiento, podríamos decir, positivo. Siempre hay discrepancias, siempre hay, como le dijera yo, inconformidades, y se tiene que luchar con eso. Pero si todos pedimos la sabiduría que el Espíritu Santo nos puede dar y que Dios nos puede derramar de su trono, esto nos llevaría a tener lo que dice allá el Salmo 133. Será hermoso habitar los hermanos juntos y en armonía, cuando estemos, claro, bajo la unción y el poder del Espíritu y tomando decisiones apropiadas, correctas, y que todos mantengamos la unidad y la armonía en base a las decisiones que tomemos, que se respeten las decisiones de los líderes de las iglesias. Así es de que ruego pues que se ore por los pastores que tienen ciertas circunstancias que no son muy buenas, pero que Dios puede solucionar todo esto, porque Él nos da la comprensión, el entendimiento, el razonamiento, y sobre todo el Espíritu Santo se va a manifestar. Gracias, hermanos, Dios les bendiga, tengan buena noche y siga creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, y prepárese para poder dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Gracias, Dios les bendiga, buena noche.